¿Alguna vez ha experimentado moscas volantes en su visión? ¿Alguien te dijo que comer piñas puede eliminarlas? ¿Es eso cierto o es solo un engaño? Para obtener más información, sigue mirando. Hola a todos, soy la doctora Audrey Tai, bienvenidos de nuevo a mi canal, Canal Ocular del Cirujano Ocular. Soy un oftalmólogo y cirujano refractivo y de catarata certificado y capacitado con una beca. Y especialista en córnea, estoy aquí para brindarle la información más reciente sobre la salud ocular y medicamento. Si ha notado algunos pequeños hilos grises o negros que flotan en su visión, no estás solo. Esos pequeños objetos flotantes que estás viendo en tu visión se llaman comúnmente flotadores, o desprendimiento de vítreo posterior como término científico. De hecho, las moscas volantes son tan comunes que veo a varios pacientes todos los días en mi clínica que vienen porque han desarrollado moscas volantes sintomáticas. En el video de hoy, discutiremos la naturaleza de las moscas volantes y si comer piñas ¿es realmente un tratamiento eficaz para las moscas volantes? ¿Cuáles son los tratamientos eficaces confirmados? Opciones para moscas volantes y cuándo debería preocuparse por las moscas volantes. ¿Qué son las moscas volantes? Entonces, ¿qué son las moscas volantes? Las moscas volantes son básicamente grupos de fibras de colágeno formadas en un material similar a la gelatina, llamado gel vítreo, que llena la cavidad de nuestros ojos. El gel vítreo está compuesto por un 99% de agua, un 0,5% de fibras de colágeno y el 0,5% restante es mucopolisacáridos y ácido hialurónico. El gel vítreo suele ser claro y transparente. Sin embargo, debido al envejecimiento o a factores mecánicos como traumatismos en los ojos, el gel vítreo puede sufrir un proceso llamado sinéresis, que es la contracción de un gel acompañada de la separación de líquidos del gel. A medida que el volumen del gel vítreo se reduce, las fibras de colágeno incrustadas en el vítreo, el gel se rompe y forma grupos de colágeno que flotan libremente, conocidos como flotadores. Los grupos de fibras de colágeno se mueven con los ojos y cuando están cerca del centro de los ojos. Visión, puedes verlos como estructuras grises como burbujas, hilos, telarañas u objetos oscuros. Lugares. Las moscas volantes son muy comunes entre las personas mayores de 50 años y se vuelven más comunes a medida que edad. Se informa que la prevalencia de moscas volantes supera el 87% entre las personas mayores de 80 años. Sin embargo, eso no significa que las moscas volantes no afecten a personas menores de 50 años. Veo pacientes con frecuencia entre 20, 30 y 40 años con moscas volantes sintomáticas. De hecho, más del 30% de la población general tiene moscas volantes. ¿Comer piña puede curar las moscas volantes? Ahora que has aprendido sobre las moscas volantes, vayamos a las piñas. ¿Puedes realmente deshacerse de las moscas volantes comiendo piña? Es posible que haya visto algunos videos del desafío de comer piña en internet o haya oído hablar de personas quienes informaron haber visto menos moscas volantes después de comer piña durante unos meses. ¿Cómo surgió todo esto? Todo comenzó con un estudio realizado en Taiwán y publicado en 2019 en una revista llamada Journal of American Science, que no debe confundirse con el más conocido American Journal de Ciencia. En este artículo informaron que 388 participantes fueron divididos en dos grupos experimentales. En el experimento 1, 190 participantes comieron 2 trozos de piña después del almuerzo todos los días durante 3 meses, y el estudio informó una reducción del 70% de moscas volantes en este grupo. En el experimento 2, 198 participantes se dividieron en 3 grupos y comieron diferentes cantidades de piña, 1, 2 o 3 rodajas de piña después del almuerzo durante 3 meses, y el estudio informó una reducción dependiente de la dosis de moscas volantes que oscilaba entre el 55% y el 70% en este experimento. Entonces, ¿descubrieron estos investigadores una cura milagrosa para las moscas volantes en 2019? Cuando leí el título de este artículo, al igual que tú, realmente esperaba que esta piña, el tratamiento para las moscas volantes podría ser cierto. Pero después de leer este estudio, tengo muchas preguntas. Este estudio se publicó en 2019, pero desde entonces, no ha habido estudios que hayan sido capaz de replicar los resultados reportados en cualquier revista científica importante o menor. Generalmente, cuando hay un nuevo hallazgo científico innovador que podría potencialmente afectar a 1/3 de la población mundial, eso es algo que muchos investigadores estarían interesados en estudiar y, sin embargo, no ha habido estudios de ningún otro grupo que confirme estos hallazgos. Profundicemos un poco más en este estudio. Los autores del estudio plantearon la hipótesis de que la bromelina, que es un grupo de enzimas que se encuentran en la piña, descompone las fibras de colágeno de las moscas volantes y las disuelve. Una cosa importante a tener en cuenta es que muchas partes de nuestros ojos están hechas de colágeno.
fibras, además de las del gel vítreo que forman moscas volantes. Las fibras de colágeno también forman parte de la córnea, el parabrisas transparente del ojo, la esclerótica, la pared blanca del ojo y la cápsula del cristalino, la delgada membrana que lo envuelve. El cristalino dentro del ojo. Todas esas estructuras y más están hechas de colágeno. Si la bromelina procedente del consumo de piña puede disolver las fibras de colágeno de las moscas volantes, ¿por qué no afecta las fibras de colágeno del resto del ojo? Según esta lógica, si la bromelina puede descomponer las fibras de colágeno que forman moscas volantes, sería descomponer las fibras de colágeno que sostienen la estructura normal del ojo y todo el globo ocular se derretiría. Otra pregunta que tuve es que los autores del estudio informaron una tasa de curación de hasta el 70% de moscas volantes en cuestión de 3 meses comiendo unas rodajas de piña cada día. Por lo tanto, se podría esperar que las personas que comen mucha piña tuvieran muchas menos moscas volantes. Sin embargo, países con altos índices de consumo de piña, como Brasil y Filipinas, hasta donde yo sé, no tienen una prevalencia dramáticamente menor de moscas volantes. Entonces, si la piña realmente cura la mayoría de las moscas volantes, me pregunto por qué no estamos viendo menos flotadores en esas regiones. Siempre me han interesado los remedios naturales que sean eficaces para tratar el ojo común, enfermedades, y de hecho también tengo una maestría en nutrición, así que realmente quería esto. Estudiar para ser verdad. Desafortunadamente, después de leer este estudio, lamento informar que lo más probable es que haya más. Es probable que datos futuros rigurosos no demuestren que comer piña pueda curar las moscas volantes. También tenga en cuenta que la progresión natural de las moscas volantes es que a menudo mejoran espontáneamente sin ninguna intervención. Debido a que los grupos de fibras de colágeno que forman las moscas volantes tienden a asentarse lejos de el centro de la visión a lo largo del tiempo. Esta es una de las razones por las que, independientemente de la piña, muchas personas notan la resolución de las moscas volantes durante un periodo de unos pocos meses. Dicho esto, la piña es una fruta deliciosa, así que si tienes moscas volantes y quieres intentar comerla, un poco de piña todos los días y vea si eso ayuda a sus moscas volantes, probablemente esté bien para la mayoría de la gente. Pero tenga en cuenta que la piña tiene un alto contenido de azúcar y es muy ácida. Entonces, para las personas con diabetes u otros problemas médicos, les recomendaría que hablen. Consulte con su médico antes de comer grandes cantidades de piña. Por favor, déjame saber tu experiencia en los comentarios a continuación. Opciones de tratamiento efectivas para moscas volantes. Ahora que hemos hablado de si la piña realmente puede curar las moscas volantes, hablemos de las opciones de tratamiento efectivas confirmadas para las moscas volantes. Como mencioné antes, naturalmente, muchas moscas volantes tienden a mejorar por sí solas sin ninguna intervención. Para la mayoría de las personas que desarrollan moscas volantes, los síntomas se vuelven menos molestos después unos pocos meses. Para moscas volantes que persisten durante meses, y especialmente si la ubicación de la mosca volante es central y obstruye la visión, limitando lo que usted puede ver y hacer, su cirujano ocular puede realizar un procedimiento con láser llamado vitreólisis con láser YAG en el consultorio para tratar las moscas volantes, que están muy bien formados y con ciertas características anatómicas. En casos raros, se puede realizar un procedimiento quirúrgico llamado vitrectomía pars plana en quirófano, para retirar todo el gel vítreo y reemplazarlo con líquido transparente para eliminar todos los flotadores. Tanto el procedimiento con láser YAG como el procedimiento quirúrgico de vitrectomía tienen riesgos, así que analice con su cirujano ocular si está interesado en someterse a esos procedimientos para mejorar cualquier moscas volantes persistentes y severas. ¿Cuándo preocuparse por las moscas volantes? Entonces, ¿cuándo debería preocuparse si ve moscas volantes? Las moscas volantes son una de las enfermedades oculares más comunes que pueden afectar nuestra visión. Para la gran mayoría de los casos, los oftalmólogos recomiendan a las personas que experimentan nuevos síntomas moscas volantes para realizar un examen ocular con dilatación completa, para descartar desgarros o desprendimiento de retina. Hay 3 síntomas a los que definitivamente debes prestar atención y son síntomas comunes de desgarros o desprendimiento de retina. Número 1, ver luces parpadeantes en el periférico. Visión continua e indolora. Número 2. Ver una cortina o una imagen parecida a una sombra que gradualmente comienza a bloquear parte de la visión. Número 3. De repente empieza a desarrollar un número significativo de moscas volantes, como mirar a través de un globo de nieve. Si bien esos síntomas no son inclusivos, si ve alguno de esos 3 síntomas, debe comunicarse con su oftalmólogo de inmediato y hacerse un examen completo de la vista con dilatación de las pupilas. ¿Ves moscas volantes en tu visión? Si es así, ¿vas a realizar tu propio experimento con la piña? Déjame saber abajo en los comentarios.
Espero que este video te resulte útil. Si has aprendido algo nuevo, no lo hagas. Olvídate de presionar el botón me gusta y suscribirte a mi canal, porque si haces clic en eso, suscríbete. Botón me ayudará a darme la oportunidad de continuar trayendo videos gratis sobre los ojos. Salud y cirugía ocular al mundo. Cada vez que no tengas 10 minutos para ver videos, puedes ver videos cortos y divertidos sobre consejos para el cuidado de los ojos en Instagram @draudreitai. También puedes seguirme en Facebook y LinkedIn @draudreitai para conocer más sobre mi práctica. Espero conectarme con usted allí. Gracias de nuevo por mirar y nos vemos en mi próximo video.